Está con nosotros el doctor Alejandro Anderson, él es médico neurólogo. Muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros. Y hoy el tema que vamos a tocar es el autismo. ¿Comenzamos por definirlo? Sí, por supuesto. Gracias por invitarme, Paula. Bueno, realmente es a veces difícil, pero lo que podemos decir es que el autismo es un cuadro neuropsiquiátrico. ¿Qué quiere decir? Que tiene aspectos que tienen que ver con la conducta, y esa es la parte psiquiátrica, la dificultad de relacionarte con los demás, o sea, el problema de la inteligencia emocional, el tener un campo muy estrecho de intereses, el tener actividades repetitivas, y por otro lado está el aspecto neurológico, y eso tiene que ver con un cociente intelectual que por lo menos en el 70% de los pacientes está disminuido, muchos pacientes tienen epilepsia, otros trastornos motores, es decir, que es un cuadro realmente complejo y que abarca como a más de un especialista. Ajá. Como esto se inicia en la infancia, obviamente que vas a tener el neurólogo infantil y el psiquiatra infantil, pero los pacientes también en algún momento son adultos, claro. Así que también nosotros los neurólogos de adultos tomamos contacto con ellos, neurólogos y psiquiatras. Claro, ¿hay distintos tipos de autismo o distintos grados? Sí, hay diferentes tipos. En realidad, yo cuando contestaba tu pregunta, venía diciendo, bueno, venía pensando en algún momento tengo que aclarar que se habla de el TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo, ajá, que es como un paraguas debajo del cual vos pones el autismo clásico, pero pones otros tipos de autismo con diferentes características. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama Asperger, sí, que son chicos con muy buen cociente intelectual, algunos muy inteligentes, pero con enormes dificultades para comprender todo lo que tiene que ver con la cosa emocional. O sea, si yo, por ejemplo, imagínate que vos estás haciendo un trabajo, tenés un jefe, se lo mostrás y le decís, ¿qué le parece esto, doctor tanto? Y él a lo mejor verbalmente te dice, sí, está bien. Pero eso es lo verbal. Lo no verbal va a ser el gesto que te va a hacer donde te desaprueba el trabajo. Y vos te vas a dar cuenta, pero no te vas a dar cuenta si tenés un Asperger, claro, porque no te entra el lenguaje no verbal y el de la mímica. Es como lineal, todo muy literal. Sí, sí, es que no entienden los dobles sentidos, un chiste, todo ese tipo de cosas les cuesta muchísimo comprender. Cuando por otro lado pueden armarte un rompecabezas dificilísimo o hacerte un análisis de algún teorema matemático a la perfección. ¿De dónde surge el autismo? ¿Por qué una persona padece autismo? Bueno, ante todo, no existe un paciente con autismo que no tenga un compromiso cerebral orgánico. Ajá. No es psicológico, siempre es estructural. Siempre hay un problema en la conexión de las neuronas, siempre hay neuronas que faltan en lugares donde tendrían que estar. Ahora, ¿y eso se detecta con algún estudio? ¿Se puede ver? ¿Es palpable? Bueno, no siempre. En la medida que las resonancias van mejorando, viste que aparecen las de 3T, las resonancias funcionales, empezás a ver cosas. A nivel experimental sí se sabe, pero a lo mejor no siempre en la neurología de todos los días del consultorio, en lo asistencial, porque no siempre recurrís a estudios tan sofisticados. Pero es importante esto de entender que la causa tiene que ver finalmente con algo orgánico y casi siempre genético. Vos pensás que parece que no es un gen, parece que es medio poligénico, que son varios los genes. Pero si bien en la población general tenemos 1 o 2 pacientes cada 1000 habitantes, cuando vos tenés un hijo con autismo, que otro hijo lo tenga ya tiene una posibilidad de un 6 a un 8%, porque están los genes allí dando vueltas. Claro. Si vos tenés 2 hermanos gemelos idénticos y uno es autista, como tienen los mismos genes, el otro tiene más de un 65% de posibilidad de ser autista también. Así que evidentemente que es orgánico y que es físico. Quizás no sea en un 100% genético, quizás haga falta algún desencadenante, algo que facilite la penetrancia genética, pero de todos modos ese es el concepto. ¿Es fácilmente detectable el autismo en sus primeras manifestaciones? Sí, porque los chicos rápidamente muestran que, por ejemplo, que no te fijan la mirada, que no entienden los juegos, que se aíslan,
caminan, que hacen rock, en movimiento repetitivo. Y vos fíjate que esto de detectarlo ha mejorado mucho. Ha mejorado tanto que quizás nos ha cambiado un poco la estadística. Ajá. Porque yo te dije que la estadística es 1 o 2 pacientes por cada 1000, pero en realidad vino creciendo esa estadística y se cree que es porque el personal médico y también la gente conocen y detectan mejor y antes este cuadro, y por eso la estadística subió. Quizás en sí, en la realidad, sigan siendo la misma cantidad de pacientes. Por otro lado, por alguna razón, predomina el sexo masculino, pero de manera importante. Ajá. También se dice que no es tan fácil detectarlo en el sexo femenino, pero bueno, eso es discutible. De todos modos, la diferencia es de 4-1, 3-1. ¿Se cura o se revierte? No se cura, pero vos tenés tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos tenés? Muy importante todo lo que tiene que ver con entrenar, con desarrollar estrategias para poder compensar las fallas desde que son chiquitos. Hay estimulaciones visuales, sensoriales de diferente tipo, auditivas, hay terapia cognitivo-conductual y hay todo un set de medicamentos. Saquemos los medicamentos que tienen que ver con trastornos de la conducta importantes, como antipsicóticos o antiepilépticos si tienen epilepsia. Hablamos del autismo en sí. Hay una serie de medicamentos que se han ido probando, no hay nada que realmente sepas que seguro funciona, pero a fines del año pasado se publicó un trabajo usando un cannabis medicinal rico en CBD, en cannabidiol. Sí. Eso lo hizo un importante investigador que se llama Mechulian y lo que encontró fue que el 30% de los pacientes tenían una mejoría muy significativa y el 50% una mejoría en alguna serie de parámetros. Es el 80% de los pacientes de los 180 que se estudiaron mejoraron. Bueno, algo y eso muy reciente, ¿no? Abrió una puerta, digamos, justamente a toda la serie de patologías que hoy en día se están viendo si se pueden tratar con el cannabis medicinal tratado y preparado de manera muy especial. Claro. Doc, ¿conviene que estos chicos con autismo hagan vida normal o se estén integrados con otros chicos, por ejemplo, en la escolaridad, o necesitan una atención particular? Siempre que podés, es muy importante integrarse con los chicos normales. El tema es que todo depende de las condiciones. Vos pensás que hay pacientes que tienen un compromiso neurológico tan importante que no tienen lenguaje verbal. Otros tienen lenguaje verbal, tienen lenguaje escrito, tienen un cociente intelectual que está por arriba de 70. Son pacientes distintos, es diferente. Hay pacientes donde realmente lo puedes hacer. Quizás uno los ayuda con una maestra integradora y con una currícula adaptada, que siempre es mucho mejor que la puedan compartir con los niños normales a que estén en un lugar diferente. ¿Están contenidos estos chicos, digo, desde el Estado? ¿Se cuenta con herramientas para integrarlos y contenerlos? Mira, yo te puedo contar que hay toda una serie de leyes que los protegen. Bueno, los papás llegan y te piden, digamos, que uno complete los resúmenes y los ayude con las notas que necesitan para conseguir la maestra integradora y todos los otros elementos que necesitan para poder ayudarlos. Hay muchas cosas. Porque económicamente es un esfuerzo para los padres, ¿no? Pero imagínate, hay un pequeño grupo que mejora con determinado tipo de dieta, la dieta libre de gluten, y bueno, eso también tiene su costo. O sea, y los medicamentos, los antiepilépticos, ni hablemos, que también tienen su costo. Todo eso lo tienen cubierto por el Estado y en ese sentido creo que en la Argentina tenemos una buena reglamentación para proteger a los pacientes. Bueno, afortunadamente la medicina evoluciona tan rápidamente. Nos acabas de contar de esto del cannabis medicinal que bueno, puede llegar a ayudar y mucho. Está en etapa todavía de investigación, pero vamos a convocarte próximamente para que podamos hablar específicamente de eso, si te parece. Bueno, dale, sí, me encanta el tema. Bueno, gracias, doctor, Gracias por invitarme.